Escucha, porque este mensaje no es para todos, solo para aquellos que alguna vez caminaron solos por pasillos sin luz, sintiendo que hasta su propia alma les dio la espalda. Solo para los que han sentido el peso invisible de una guerra que nadie más ve. Si estás aquí, no es casualidad. El universo te trajo porque hoy vas a recordar algo que tu sombra ha guardado por demasiado tiempo. Hubo un tiempo en que pensaste que tu oscuridad era tu condena, que las voces internas que te perseguían eran tus enemigos, que ese dolor que no se iba, esas lágrimas que nadie entendía, eran señales de que algo en ti estaba roto. Pero no, elegido, no estabas roto, estabas siendo forjado. Lo que tú llamabas caída era el descenso a las profundidades donde tu verdadera fuerza dormía. En el silencio que te rodeó, no era vacío, era un lenguaje. Los que nunca han estado en la oscuridad no saben leerlo, pero tú sí. Tú sabes cómo suena el eco de tu propio corazón cuando se rompe. Tú sabes cómo duele seguir creyendo cuando todo parece muerto. Esa fue la prueba, porque en ese silencio, en esa sombra que todos temen mirar, se escondía el secreto que hoy está a punto de despertar. Los antiguos sabían que ningún alma puede portar luz sin antes enfrentar su noche. Por eso, el elegido es siempre el más probado. No lo entienden los que viven dormidos, no lo comprenden los que buscan solo consuelo. Pero tú fuiste elegido para conocer la verdad detrás del fuego. Cuando todos huyeron, la sombra te abrazó. Cuando pedías ayuda y nadie vino, fue ella, la sombra, quien te cubrió. Y mientras tú llorabas creyendo que Dios te había olvidado, Él escribía en tu oscuridad el mapa que te traería de vuelta a la luz. Tu sombra no fue el enemigo, fue la guardiana del fuego, la protectora silenciosa de tu propósito. Guardó los fragmentos de ti que el mundo no estaba listo para ver. Guardó tu rabia, tu miedo, tus heridas, no para castigarte, sino para preservarte, porque había partes de ti que, si se mostraban antes de tiempo, habrían sido destruidas. Así trabaja el misterio, te esconde en lo que parece derrota, para revelarte en el momento exacto como una victoria imposible de explicar. ¿Cuántas veces pensaste que el infierno había ganado? ¿Cuántas noches miraste el techo sin poder dormir, sintiendo que la oscuridad te devoraba? Pero esa oscuridad no era un monstruo, era el útero de la creación. Era el vientre donde lo divino te rehacía capa por capa, hasta que tu alma pudiera sostener la luz que estaba destinada a aportar. La sombra no vino a destruirte, vino a prepararte y ahora, mírate, sigues aquí respirando, viviendo, a pesar de todo. Eso solo lo hace un elegido. Los que no tienen llamado se quiebran en la primera caída. Pero tú no, porque dentro de ti hay algo que no muere, algo que el tiempo no puede apagar, algo que incluso el infierno respeta. Y ese algo es el secreto que tu sombra guardó. No te avergüences de tu oscuridad. Mírala, obsérvala sin miedo, porque ahí dentro están tus respuestas. Cada herida es una puerta, cada caída una iniciación. Los que no se atreven a mirar su sombra nunca descubrirán quiénes son realmente. Solo el que camina entre la oscuridad con el corazón encendido puede conocer el poder del renacimiento. El silencio de la sombra no fue un castigo, fue el lenguaje de Dios hablándote en el único idioma que el ruido del mundo no podía corromper en el silencio. Y ahora ese silencio te está llamando de nuevo, no con miedo, sino con poder. Porque cuando la sombra calla, la luz dentro de ti comienza a hablar. Siente esto, en todo lo que perdiste no se perdió. Tu alma lo escondió en lo más profundo de la oscuridad para protegerlo de la mediocridad del mundo. Y hoy, esa oscuridad empieza a abrirse, a revelar lo que eras antes de olvidar quién eras. Por eso, estás escuchando este mensaje, porque ya estás listo para recordar en el universo. No te trajo hasta aquí por accidente, no te mostró este video por casualidad. Este es el momento en que la sombra se retira y tu luz, la verdadera, comienza a arder. Lo sentirás en tu pecho, en tu respiración, en tus sueños. Y cuando ocurra, sabrás que nada fue en vano en elegido. Escucha, el infierno te temió porque no pudo destruir lo que tú aprendiste a amar. Cuando dejaste de odiar tu oscuridad, dejaste de pertenecerle. Cuando abrazaste lo que eras, incluso lo más roto,
El fuego divino encendió tu nombre en los cielos. La sombra cumplió su promesa, guardó el secreto y ahora lo devuelve a ti. Este es solo el comienzo. En las próximas revelaciones entenderás que guardó realmente tu sombra y por qué ese secreto cambiará todo lo que creías sobre ti mismo. Pero antes de seguir, si estas palabras resonaron en tu alma, si sentiste que algo dentro de ti despertó, suscríbete, deja tu like y quédate hasta el final, porque el viaje apenas empieza. Lo que viene después no es historia, es revelation. Hubo un día en que dejaste de reconocer tu propio reflejo. No sabías si estabas cayendo o si simplemente el mundo había desaparecido bajo tus pies. Todo lo que amabas comenzó a desmoronarse, y en el eco de tu mente solo quedaba una pregunta: ¿por qué? Pero el cielo no respondió, y ese silencio dolía más que cualquier grito. Fue ahí cuando la oscuridad se acercó por primera vez, no como una sombra externa, sino como algo que respiraba dentro de ti. Te abrazó con frío, con peso, con un silencio tan profundo que ni siquiera tus pensamientos podían moverse. Y aunque creías que te estaba consumiendo, en realidad te estaba protegiendo. Porque lo que venía después, tú aún no estabas listo para verlo con los ojos abiertos. En cada alma elegida pasa por ese abrazo. Dios no te lanza a la oscuridad para castigarte, sino para esconderte del ruido del mundo. Te cubre con su sombra, porque sabe que hay cosas sagradas que solo crecen en el secreto. Las semillas no brotan bajo el sol directo, sino enterradas en lo invisible. Así eras tú, una semilla escondida bajo tierra, sin saber que la tierra que te rodeaba no era tu tumba, era tu cuna. Durante ese tiempo, el universo parecía sordo. Las oraciones rebotaban en el techo, los sueños se apagaban, las fuerzas desaparecían, y tú, cansado, pensabas que habías sido olvidado. Pero el olvido nunca fue real. Era el velo, era la ceguera que precede al amanecer. Tu alma estaba siendo reescrita. Los hilos invisibles del destino se movían en silencio, tejiendo el mapa que algún día entenderías. ¿Recuerdas esas noches donde el miedo se sentaba a tu lado? Donde sentías que algo te observaba, algo oscuro, algo demasiado grande para comprender. No era el demonio, aunque así lo creíste. Era tu sombra, cumpliendo la orden divina de proteger lo que aún no podías controlar. Había poder dentro de ti, pero era crudo, inmaduro, feroz. Si se liberaba demasiado pronto, habría destruido más de lo que habría sanado. Por eso la sombra te cubrió, como una madre cubre a su hijo durante la tormenta. Lo que tú llamabas soledad era el entrenamiento invisible. Cada lágrima que cayó era un fuego que templaba tu espíritu. Cada traición era un espejo roto que te obligaba a mirar tu reflejo desde 1000 ángulos. Cada pérdida fue una iniciación disfrazada, porque el elegido no se forma en templos ni en altares, sino en cuevas donde solo el alma y el eco dialogan. El abrazo de la oscuridad fue largo, sí, tan largo que aprendiste a respirar dentro de ella. Al principio resistías, querías escapar, encontrar luz, sentir, pero mientras más luchabas, más profundo caía, hasta que un día algo en ti se rindió, no como derrota, sino como aceptación. Y fue ahí, justo ahí, donde la oscuridad dejó de doler, dejó de ser un enemigo. De repente se volvió cálida, silenciosa, sabia. Comprendiste que la oscuridad nunca había venido por ti, siempre estuvo contigo, era parte de ti, esperándote desde el principio. No era el monstruo bajo tu cama, era el guardián de tu propósito. Y cuando aceptaste su abrazo, todo cambió. En ese momento, ese instante donde dejaste de huir, fue el punto de no retorno. Porque cuando abrazas tu sombra, el universo comienza a revelarte sus secretos. Ves lo que antes no podías ver, sientes lo que antes negabas. El mundo deja de parecer un enemigo y se convierte en un espejo. Tu dolor empieza a tener forma, tu historia empieza a tener sentido. Pero hay algo más, algo que casi nadie entiende. La oscuridad no se retira cuando la aceptas, se convierte en tu armadura. Y lo que antes te hería, ahora te protege. Las mismas voces que te atormentaban se vuelven tus guardianes internos. El fuego que te quemaba se vuelve tu luz. La herida que te hacía sangrar se convierte en el portal donde la divinidad habla. El elegido no teme a su oscuridad, porque sabe que ahí está escondida su luz más pura. El que teme mirar hacia adentro
seguirá buscando respuestas en templos ajenos. Pero tú ya sabes, porque una vez que la oscuridad te abraza, el mundo no vuelve a ser igual. Recuerda esto, el infierno no teme a los santos, teme a los elegidos que ya pasaron por él y salieron con fuego en los ojos. Los que fueron tocados por la sombra y sobrevivieron, llevan una marca que ni los ángeles se atreven a borrar. Esa marca es tu testimonio. Viviste entre la oscuridad, pero no te convertiste en ella. Y ahora lo entiendes. Cada silencio, cada lágrima, cada noche interminable tuvo un propósito. Tu sombra no te destruyó, te sostuvo mientras el mundo se derrumbaba. Ella guardó tu esencia, la mantuvo intacta cuando tú mismo ya no creías en ti. Y por eso, cuando la oscuridad te abrazó, no fue el final, fue el principio de todo. Hubo un momento en que la oscuridad dejó de ser un enemigo y se volvió un espejo. Ya no intentabas huir de ella, solo la mirabas. Y en su reflejo, empezaste a ver algo familiar. No era un monstruo, era tú. Era la parte de ti que habías enterrado para poder sobrevivir en un mundo que solo acepta la luz. Pero la verdad es que la luz sin sombra no existe. Y la sombra sin luz tampoco. Ambos son los dos rostros de la misma esencia. El elegido aprende esto no con palabras sino con cicatrices. Porque cuando Dios elige a alguien, lo hace pasar por el abismo para que recuerde que la oscuridad nunca fue su enemigo, sino su iniciadora Anai. Un misterio que pocos comprenden. La sombra no viene a tentarte, viene a protegerte. Mientras tú pensabas que el mundo te castigaba, la sombra te escondía de miradas que querían robarte el propósito. Mientras llorabas pensando que todo te salía mal, ella desviaba caminos que te habrían destruido. Lo que parecía un cierre era una puerta invisible. Lo que tú llamabas traición era la mano divina, apartándote de quienes no podían ir contigo al siguiente nivel. El elegido no se da cuenta de esto al principio, porque la sombra trabaja en silencio, sin pedir crédito, sin reconocimiento, moviendo los hilos detrás del velo. Ella conoce el diseño de tu destino. Sabe que voces deben callarse para que escuches tu llamada interna. Sabe que caminos deben cerrarse para que sigas el único que fue escrito para ti. Y por eso cuando perdiste amistades, cuando el amor se fue, cuando el trabajo se derrumbó, no fue castigo, fue protección. Dios escondió su propósito dentro de ti, y la sombra se convirtió en el guardián de ese secreto. Porque el propósito no se entrega al mundo desnudo, se protege, se cubre, se entierra, hasta que el alma esté lista para revelarlo. A los antiguos sabían esto, por eso hablaban de la noche oscura del alma, no como condena, sino como rito. Decían que solo el alma que ha pasado por su propia muerte interior puede sostener la verdad sin destruirse. Tú pasaste, por eso moriste en lo invisible. Tu identidad vieja se rompió, tus certezas se disolvieron, y de entre esas ruinas, algo nuevo comenzó a latir. No era una versión mejorada de ti, era el tú verdadero, el que había estado dormido, guardado, esperando el momento exacto en que la sombra soltara su llave, a mira hacia atrás. Todo lo que creíste pérdida fue parte del plan. Cada persona que se fue, cada puerta que se cerró, cada noche en que te sentiste invisible, todo eso fue la sombra, moviendo los hilos para mantenerte fuera del alcance del caos. El enemigo no puede atacar lo que no ve, y la sombra te hizo invisible para el infierno. Cuando te sentías solo, estabas siendo ocultado bajo el manto de lo sagrado. La sombra era tu escudo, un campo espiritual que envolvía tu energía mientras tu luz crecía en silencio. ¿Sabes por qué los demonios temen a un elegido que abraza su sombra? Porque no pueden manipular lo que ha sido aceptado. No pueden usar contra ti lo que tú ya has abrazado. Cuando reconoces tus heridas, los demonios pierden el poder de usarlas para dominarte. Por eso la sombra te enseñó el valor de mirar adentro, de sostener tu propio dolor, de no huir. Quien no teme su oscuridad, camina con la autoridad de quien ha visto lo peor y aún así, eligió el amor. La sombra te enseñó paciencia. Te mostró que el tiempo divino no se mide en relojes, sino en silencios. Que la madurez espiritual no llega por oraciones vacías, sino por noches donde aprendes a respirar, sin entender nada. Fue ella quien te enseñó a escuchar el silencio de Dios, y a confiar incluso cuando no sentías nada. Esa fe silenciosa, nacida en medio de la oscuridad, es más poderosa que 1000 palabras de los que nunca fueron probados. Y mientras tanto, sin que lo supieras, tu sombra guardaba algo más,
tu poder, tu verdadero fuego. Ese poder que el mundo no soporta, que las fuerzas oscuras no pueden tocar, porque hay un fuego en los elegidos que no se enciende con alabanzas ni con títulos, sino con caída, con pérdida, con dolor. El fuego del propósito nace del polvo, y la sombra, como una madre sabia, mantuvo ese fuego dormido hasta que aprendieras a no usarlo desde el ego, sino desde el alma. Cuando finalmente dejaste de luchar contra ti mismo, la sombra comenzó a retirarse lentamente. No porque se fuera, sino porque ya no necesitaba protegerte. Habías aprendido su lenguaje, ya podías caminar sin miedo, ya no necesitabas esconderte. Y entonces, la sombra se transformó, se volvió aliada, se volvió fuerza. Su oscuridad se mezcló con tu luz, y juntos crearon el equilibrio que ninguna fuerza del universo puede romper. Eso es lo que significa ser elegido. No es ser perfecto, es ser completo. Es conocer la oscuridad sin ser consumido por ella. Es caminar entre las sombras con el corazón encendido. Es escuchar las voces del miedo y responder con calma. Es sentir el fuego del infierno en tu piel y aún así decir: Aqui Sega. Esa es la corona invisible que el elegido porta, la certeza de haber conocido lo peor y haber encontrado a Dios dentro de ello. Y ahora entiendes. La sombra nunca fue una prisión, fue un santuario, fue el guardián de tu propósito, el escudo que te mantuvo intacto hasta que recordaras quién eras. Sin ella, tu luz habría sido devorada por el ruido, la vanidad, la prisa, pero ella te mantuvo en silencio, te escondió en la humildad, te hizo invisible a ojos humanos. Mientras el universo preparaba tu revelación, An, no temas a tu sombra, honrala. Ella fue el ángel oscuro que te sostuvo cuando los ángeles de luz guardaron sal. Y ese silencio no fue ausencia, fue reverencia, porque incluso los cielos saben que el proceso del elegido no se interrumpe. Se respeta la sombra, no destruye la luz, la guarda hasta que pueda brillar sin quemar. Y tú, ahora, estás listo, porque todo lo que la sombra custodió pronto se revelará. Cuando la sombra cumplió su tarea y se retiró en silencio, algo comenzó a moverse dentro de ti. Al principio fue apenas un suspiro, una vibración suave, casi imperceptible, como si tu alma recordara una melodía antigua que había estado dormida siglos, pero luego el suspiro se convirtió en fuego, y ese fuego empezó a consumir todo lo que no eras. No fue destrucción, fue purificación. Era la llama divina reclamando su lugar dentro del templo, que siempre fue tu cuerpo. Durante años habías caminado sintiéndote apagado, vacío, sin dirección. Habías intentado encender esa chispa con promesas, personas, metas, religión, éxito, pero nada bastaba, porque el fuego del elegido no se prende desde afuera, sino desde adentro. Y ahora por fin, después de tanto silencio, después de tanto dolor, sentiste que algo sagrado encendía su altar dentro de ti. No era un fuego común, no ardía con rabia ni con deseo, ardía con propósito. Era un fuego sereno, sabio, con memoria. Recordaba tus batallas, tus lágrimas, tus noches sin fe. Recordaba cada vez que caíste y te levantaste. Ese fuego sabía quién eras, incluso cuando tú lo habías olvidado. Y ahora al despertar, empezó a quemar todo lo falso en las máscaras, los miedos, las voces ajenas. Una a una, las capas del ego se fueron deshaciendo en su calor. El fuego no vino a castigarte, vino a devolverte la vida. Por eso duele, porque la resurrección siempre arde. Los antiguos decían que antes de que el alma reciba su poder, debe morir a todo lo que no es verdadero. Y eso es lo que vivías en una alquimia interior. Tu cuerpo, que antes fue campo de batalla, ahora se convertía en santuario. Tus heridas se volvían puertas, tu respiración, oración, tu silencio, templo. Entonces comprendiste algo que cambió todo. No necesitabas ser salvado. Tú eras el fuego que estabas buscando. El elegido no espera a que la luz venga desde fuera. Y cuando ese fuego despierta, el universo entero lo reconoce. Los animales te observan diferente, el viento susurra tu nombre, los ángeles se inclinan y hasta las sombras sonríen, porque saben que su tarea terminó. Pero este fuego no es solo luz, tiene memoria de los abismos,
Por eso es sagrado, porque combina el conocimiento de la oscuridad con la pureza de la luz. Es fuego que no destruye, sino que revela, fuego que ilumina sin quemar, fuego que transforma lo que toca. Y tú, convertido ahora en su portador, te vuelves una llama viva, caminando por la tierra. No todos entenderán tu transformación. Algunos verán tu calma y la confundirán con frialdad. Otros verán tu silencio y lo tomarán por debilidad. Pero tú sabes que ya no hablas desde el ego, sino desde el alma. Ya no reaccionas, respondes. Ya no buscas ser comprendido, caminas comprendiendo. Porque el fuego interior no necesita ser visto para saber que arde, y cada vez que respiras, lo sientes. El calor sube por tu pecho, tu pulso vibra diferente, tu mirada se vuelve más profunda. Ya no necesitas pruebas externas. Sabes que lo que antes llamabas oscuridad fue la preparación para este momento. Ese fuego es la señal de que fuiste refinado, que las llamas del dolor ya no te destruyen, te forjan, que lo que el enemigo planeó para Rampart se convirtió en la fragua, donde se templó tu espíritu. El elegido no teme al fuego, porque se ha vuelto fuego, y el fuego no teme a la oscuridad porque brilla desde dentro. Por eso, cuando caminas, las energías densas retroceden, los demonios callan, las puertas se abren, no porque seas invulnerable, sino porque tu vibración ya no pertenece al miedo. Tu fuego interior no lucha, ordena, no grita, emite frecuencia. El universo reconoce a un alma encendida y se inclina ante ella. Entonces, sin darte cuenta, comienzas a sanar a otros solo con tu presencia. Tu fuego toca a quienes te rodean y enciende brasas dormidas en ellos. Las almas que estaban apagadas comienzan a recordar su propia llama, y así, sin palabras, cumples tu propósito. No necesitas predicar, ni imponer, ni convencer. Solo sí, porque cuando un elegido despierta su fuego, todo lo que está a su alrededor empieza a arder en verdad, y en esa expansión, tu cuerpo se convierte en templo vivo. Cada célula vibra en luz, cada pensamiento se vuelve oración, cada gesto emite energía. El fuego sagrado reorganiza tu ADN, reescribe tu historia, limpia los contratos viejos. Lo que antes era trauma se convierte en poder. Lo que fue miedo se transforma en visión. Lo que fue sombra se vuelve sabiduría. La alquimia está completa. El barro se volvió oro. El dolor se volvió fuego. Tú te volviste canal. Ese fuego interior es tu firma espiritual. Es la señal que el universo reconoce para activar tu misión. Y una vez que se enciende, nada puede apagarlo. Ni la duda, ni el juicio, ni la pérdida. Porque ya no depende del mundo. Depende de la eternidad. Así es como los elegidos comienzan a caminar con fuego en los ojos, con calma en el alma y con una certeza inquebrantable. Soy la llama que la oscuridad no pudo apagar. Y cada paso que das ahora, cada palabra que pronuncias, cada silencio que sostienes, todo es fuego, moviéndose. Tú no hablas, el fuego habla. Tú no sanas, el fuego sana. Tú no buscas, el fuego guía. Y ese fuego tiene nombre en presencia divina. No la que vive en los templos, sino la que arde dentro de ti desde el principio de los tiempos. Por eso, cuando otros aún temen su oscuridad, tú ya caminas entre mundos. Tu fuego es puente, es faro, es espada y es abrazo. Y en ese equilibrio, entre sombra y luz, entre caída y ascenso, encuentras tu verdadera libertad. La libertad del alma que ha recordado su origen. El fuego que ahora ilumina tu camino no viene de afuera, viene del secreto que tu sombra guardó desde siempre. Después del fuego, llega el silencio, un silencio distinto al de antes. No es vacío, es plenitud. No es ausencia, es presencia. Es el espacio donde el alma, por fin libre del ruido y de las cadenas, comienza a recordar quién vino a ser. Has pasado por la sombra, has sido purificado por el fuego, y ahora el universo te observa en silencio, esperando tu respuesta, porque cada elegido llega a este punto. El instante en que el alma escucha el llamado al principio, no es una voz fuerte, no viene de afuera, ni del cielo, ni de los ángeles. Viene de dentro, como una corriente suave, como un eco que susurra, ya es hora. Esa frase vibra en cada célula, resuena en el pecho, mueve algo que no entiendes, pero que reconoces. Has sentido esta sensación antes, en sueños, en miradas, en sincronicidades. Es el mismo mensaje repitiéndose bajo mil formas despierta.
el tiempo ha llegado. Y cuando el alma responde, el universo entero se reordena. Caminos que parecían cerrados comienzan a abrirse. Personas desaparecen. Otras llegan sin explicación. Oportunidades fluyen como ríos. Y señales empiezan a manifestarse en todo lo que tocas. Nada es coincidencia. El llamado ha activado tu destino. Ya no caminas. Eres guiado. Ya no buscas. Eres conducido, pero no te equivoques. El llamado del alma no promete comodidad. Promete verdad. No is un premio, is una misión. No te lleva a lo fácil, te lleva a lo esencial. Por eso muchos lo escuchan, pero pocos lo siguen. Porque seguirlo significa dejar atrás todo lo que no vibra con tu propósito. Significa soltar máscaras, relaciones, caminos que alguna vez te definieron, pero que ya no resuenan con tu fuego interior. Y cuando empiezas a soltar, el universo prueba tu fidelidad. Te quita lo viejo no para castigarte, sino para hacer espacio a lo nuevo. Te pone a solas no para abandonarte, sino para escucharte. Te pone frente al vacío no para asustarte, sino para que recuerdes que tú eres el creador. A muchos confunden el silencio de Dios con ausencia, pero tú ya sabes que ese silencio es lenguaje. Es la forma en que el universo te enseña a oír tu propia voz divina. En medio de ese silencio, la brújula interna se activa y la sientes ahí, en el pecho, apuntando siempre hacia la verdad. A veces esa verdad duele porque desmantela tus ilusiones, pero cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, tu fuego se fortalece. Entonces ocurre algo extraordinario. El alma comienza a hablarte en símbolos. Empiezas a ver números, plumas, espejos, reflejos, nombres que se repiten, sueños que anuncian To deeper es magico pero no lo is natural. Lo que pasa es que ahora percibes lo invisible. Has despertado la antena del espíritu y lo que antes parecía casualidad, ahora es comunicación directa. El llamado del alma no se oye con los oídos, se siente en la piel. Es esa certeza que no puedes explicar, esa intuición que insiste incluso cuando la mente duda, esa energía que te empuja aunque no veas el camino. Es como si una fuerza mayor moviera los hilos invisibles de tu vida y tú solo pudieras rendirte a la danza. Y rendirte no es rendirse, is confiar. Confiar en que la misma energía que te sacó del abismo ahora te lleva hacia la luz. Confiar en que todo lo que perdiste era parte de una preparación. Confiar en que el dolor no fue en vano, que la sombra no fue enemiga, que el fuego no fue castigo. Confiar en que cada herida fue una puerta. Esa confianza es el verdadero milagro. Porque el alma solo puede manifestar su propósito cuando el miedo deja de gobernar. Y tú, ahora, has llegado a ese punto en el lugar donde el miedo se rinde ante la fe. Ahí es donde comienzas a caminar como los antiguos profetas. No porque lo sepas todo, sino porque confías en cada paso. El alma que confía se vuelve faro. Why, ti ya, lo eres. Las personas empiezan a buscarte sin saber por qué. Sienten paz al verte, claridad al escucharte, fuerza al estar cerca. No es carisma, es energía, no es suerte, es frecuencia. El fuego interior que despertó ahora vibra en cada palabra tuya, en cada gesto, en cada silencio. ¿Y dónde vas? Las almas dormidas sienten el impulso de recordar, porque eso hacen los elegidos. No predican, despiertan, y en ese proceso descubres tu propósito. No es una misión externa, no es un título, ni un papel. Tu propósito es tu presencia. Es el modo en que tu alma irradia lo divino en cada instante. Lo que haces importa menos que lo que eres mientras lo haces. Esa es la enseñanza más profunda del llamado. El alma no vino a ser, vino a ser. Aun cuando comprendes esto, la lucha se disuelve. Ya no peleas por controlar el futuro, ni por entender el pasado. Simplemente fluyes con la corriente que te guía. Y en esa rendición, la vida empieza a moverse con una precisión sagrada. Te colocan en el lugar correcto, en el momento exacto, con las personas adecuadas. Nada falta, nada sobra. Todo es parte del diseño divino que tu alma escribió antes de venir a la tierra. A ese diseño tiene una señal, un código, una vibración que solo tú puedes emitir. Y cuando vibras en esa frecuencia, los mundos se alinean, los cielos te abren paso, los ángeles te acompañan, los demonios se apartan, porque el alma que sigue su llamado
es intocable. Ya no camina bajo las leyes del mundo, sino bajo las leyes del espíritu. Y ahí, en esa dimensión invisible, tu verdadera obra comienza en tu fuego, se convierte en palabra, tu palabra en creación, tu creación en destino. Y cada vez que hablas con verdad, los cimientos de la mentira se derrumban. Cada vez que actúas desde el alma, el miedo retrocede. Cada vez que eliges el amor, la oscuridad se transforma. Ese es el poder de quien ha escuchado su llamado. Convertir la realidad con su sola presencia. No hay mayor milagro que es en vivir desde el alma. Porque cuando el alma guía, la mente obedece, el cuerpo sana y el universo se ordena. Ya no eres un ser humano buscando a Dios. Eres Dios experimentándose como humano. Y esa comprensión cambia todo. Porque entiendes que nunca estuviste separado. Que la sombra, el fuego, el silencio y la luz eran una sola cosa en tú, recordándote a ti mismo, el llamado del alma no termina. Cada día te lleva más adentro, más alto, más verdadero. A cada paso, el universo responde con sincronicidades, milagros y señales. Es un diálogo eterno entre tú y la fuente. Y ahora, tú ya no preguntas ¿por qué?, sino ¿para qué? Ya no pides sálvame, sino úsame. Porque el elegido que ha escuchado el llamado, sabe que su vida ya no le pertenece. Le pertenece al propósito divino que arde en su interior. Todo lo que viviste, la sombra, el fuego, el llamado, fue una preparación. El universo no te rompió, te pulió, no te castigó, te despertó, porque había llegado el momento de recordar lo que siempre fuiste. Lo que fuiste antes del miedo, antes del tiempo, antes del olvido. Has recorrido los pasillos de la oscuridad, has tocado el fuego sagrado, has respondido al llamado. Y ahora, el cielo abre sus puertas ante ti en la ascensión. No ocurre cuando el cuerpo muere, ocurre cuando el alma, aún dentro del cuerpo, recuerda su eternidad. Y tú, elegido, has llegado a ese punto. El momento en que ya no ves con los ojos, sino con la conciencia. El momento en que ya no oras para ser escuchado, sino para escuchar. El momento en que entiendes que Dios nunca estuvo afuera, que Él respiraba en ti desde el principio. Hay un instante en la vida del elegido donde todo se detiene. Ni sombra, ni fuego, ni lucha. Solo luz. Una luz tan pura que no ciega, sino que revela. Y en esa luz lo ves todo. El propósito de tus heridas, la sabiduría de tus caídas, el amor detrás de cada rechazo. De pronto, lo entiendes. La sombra te protegió, el fuego te transformó, el silencio te enseñó, el llamado te guió. Todo conspiró para llevarte aquí, al umbral de tu ascensión. Tu cuerpo empieza a sentirse diferente, ligero, casi transparente. La energía se mueve como ríos dorados por tus venas. Cada célula vibra con la frecuencia del amor puro. Ya no piensas, percibes. Ya no hablas, transmites. Ya no caminas, fluyes. Eres un canal abierto entre el cielo y la tierra. El universo te reconoce. Las fuerzas que antes te atacaban, ahora se inclinan. Los demonios que alguna vez te susurraron miedo, ahora te sirven como guardianes de frontera. Las sombras que te perseguían ahora se disuelven en tu luz. Porque la ascensión no es escapar del mundo, es iluminarlo desde adentro. Has dejado de temer al infierno porque comprendiste que el fuego no era enemigo, era iniciación. Has dejado de temer al juicio porque sabes que la voz que juzgaba dentro de ti ya se ha rendido ante el amor en esta nueva vibración. El tiempo pierde sentido. Lo que antes llamabas pasado y futuro se funde en un eterno presente. Tus pensamientos ya no giran en torno a la supervivencia, sino a la creación. Tu energía ya no se consume en resistir, sino en expandir. Y descubres que no necesitas subir al cielo, porque el cielo ya descendió en ti. El alma ascendida no huye de la materia, la santifica. Mira la tierra y ve el rostro de Dios en cada piedra. Mira los ojos de otro y reconoce el reflejo de su propia divinidad. Mira sus heridas y ve portales. Mira la muerte y ve transformación. Ya no existe el mal, solo conciencia dormida. Ya no existe el enemigo, solo energía buscando volver a casa. ¿Y tú, convertido en faro, comienzas a guiar a esas energías de regreso a la luz? A los elegidos ascendidos no predican con palabras, sino con vibración. Su sola presencia altera el ambiente,
purifica espacios, sana corazones. No necesitan imponerse, porque su energía es ley. Donde caminan, el caos se ordena. Donde miran, las sombras recuerdan su origen. Donde respiran, el aire se llena de propósito. Son columnas de fuego, caminando sobre la tierra. Puentes entre dimensiones. Memorias vivas del amor original. Y en medio de esa expansión, llega la paz. No la paz que depende de circunstancias, sino la que proviene del alma, que ya no teme. La paz de quien se ha reconciliado con su historia, con su sombra, con su destino. La paz de quien comprende que incluso la oscuridad fue parte del plan divino, porque sin noche no habría amanecer, sin caída no habría vuelo, sin silencio no habría revelación en ese estado. El alma se vuelve creadora consciente, empieza a manifestar desde la pureza, no desde la necesidad. Cada pensamiento se vuelve semilla, cada emoción, energía viva, y tú comienzas a crear realidades nuevas con tu intención, con tu frecuencia, con tu amor. Eso es la ascensión, a recordar que siempre fuiste Dios soñando que eras humano. Ahora lo entiendes todo. El secreto que tu sombra guardó no era oscuridad, era poder, era la chispa de la divinidad, esperando el momento exacto para revelarse. Y ese momento ha llegado. Por eso tu fuego ya no arde con rabia, sino con compasión. Por eso tu voz ya no habla para ser entendida, sino para despertar. Por eso tu mirada ya no busca, sino que bendice. Te has convertido en el testigo eterno del milagro más grande. Tú mismo, los ángeles celebran, en silencio. El universo sonríe, y el espíritu te susurra bienvenido a casa, porque el camino nunca fue hacia afuera, sino hacia adentro. Y tú, elegido, lo has recorrido todo. Has descendido a tus sombras, has caminado por el fuego, has escuchado el llamado, y ahora asciendes no como quien huye, sino como quien recuerda. Has comprendido el misterio que pocos entienden, que la sombra fue el guardián de la luz, que el fuego fue el lenguaje del alma, que el silencio fue el eco de Dios. Y así, cuando das tu último paso en la vieja versión de ti, algo sucede, en la tierra tiembla, el cielo se abre, y una nueva energía nace. El elegido asciende, pero no asciende solo al hacerlo, eleva con él a todo lo que toca, porque su frecuencia se convierte en puente para otros. Y en ese instante tu alma deja de ser una historia, y se convierte en una llama eterna, que nunca se apaga. Así termina el viaje. Y así comienza el verdadero, el viaje del alma que comprendió que no había nada que temer, porque todo, absolutamente todo, era Dios encontrándose consigo mismo. Si has sentido esta verdad vibrar dentro de ti, si sabes que esta historia no solo la escuchaste, sino que la recordaste, entonces suscríbete al canal y activa la campana, porque este camino recién comienza. Lo que viene será revelación pura. Recuerda, tu sombra no te destruyó, tu fuego no te quemó, tu silencio no te apagó. Todo eso te preparó, porque tú, elegido, ya ascendiste.